Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, gracias por sus bondades, Señor, por las bendiciones. Hoy podemos abrir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Señor, queremos darte las infinitas gracias por esta oportunidad que tenemos de meditar en tu palabra, sobre todo lo que tú dijiste, Señor. Y te agradecemos enormemente por esa bondad tan infinita y el privilegio que nos concedes de que en esta mañana podamos meditar en tu palabra y escuchar tu mensaje. Te pedimos en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana tenemos entonces ese privilegio de ver lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo él? Jesús vino a Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los primeros versículos del evangelio de Marcos nos ilustra la etapa de preparación del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ese texto en adelante, vemos de que el ministerio del gran rey vencedor, Jesucristo, dice que el cumplimiento del tiempo que Dios había dicho. Y resalta Marcos en este mensaje de lo que Dios había prometido antiguamente. Ha llegado el momento. Ese mensaje que había sido proclamado a través de todas las edades por los siervos de Dios. Y llega el momento en que el Señor Jesucristo irrumpe ese mundo y envía a su heraldo, su primo, Juan el Bautista. Hoy, así como Juan predicó y luego fue perseguido por llevar el mensaje de Dios como habían sido los otros profetas, todavía hoy en día los que llevan el mensaje del Señor, el evangelio, las buenas nuevas, muchos de ellos son perseguidos por creer en este evangelio, por la fe que hay. Y otros dudan que si están en el nuevo camino. Marcos nos dice que ese mensaje no es de él, no es de ningún hombre, no es de ninguna persona, sino el mismo Dios. Y los siervos que han sido fieles, dispuestos a seguirle y servirle gracias al poder
de esas buenas noticias que nos traje el Señor Jesucristo, o nos trajo el Señor Jesucristo, diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. En primer lugar, en el Evangelio. Entonces debe resaltar el llamado del Señor cuando Él dice: creed en el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias. Marcos nos dice que el Evangelio es de Dios. Marcos insiste una y otra vez para demostrar que desde el principio de su relato, que este no es el mensaje propio de él, ni de ningún apóstol como Pedro, sino el mensaje que viene de parte de Dios. Este es el mensaje de salvación, mensaje de un don gratuito de Dios, por la gracia de Dios. Tristemente hay algunos que quieren cambiar este mensaje como que si fueran sus propios mensajes el hombre. Pero la Biblia nos habla y nos dice que esto nace en el corazón de Dios. El plan de la salvación viene de Dios. Y algunos se jactan de hacer milagros para demostrar de que es de ese mensaje. Pero Dios mismo nos habla acerca de esa nueva esperanza. El hombre está perdido. Hay muchas personas, como los cantantes, hablan del amor, cantan, hablan de la esperanza, y no hay cambio, no ha habido cambio. La única persona que cambia, el mensaje que cambia, es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, la esperanza que solamente viene de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Marcos entonces nos presenta el mensaje de Dios, las buenas noticias que viene de Dios, y por lo tanto ese mensaje es para la gloria de Dios, para el reconocimiento de la grandeza de Dios, de su perfección. El Evangelio en el cual creemos, queridos hermanos y hermanas, esas buenas noticias, es un mensaje no de una falsa prosperidad que muchos proclaman. Muchos dan paso diciendo que tendrás éxito en el mundo y alcanzar el mundo como que si fuera de ellos, sino Dios es el que dice que el mensaje es de Él. Entonces, el evangelio que nosotros creemos es un evangelio que nace en el corazón de Dios. Y Dios mismo proclamó cuando se hizo hombre a través de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tal como se narra en estos evangelios. En segundo lugar, tenemos que proclamar ese mensaje proclamado por los siervos a pesar de los peligros. Pero este evangelio de Dios ha sido proclamado por los siervos fieles a pesar de los peligros, tal como hizo Juan el Bautista. Él fue comisionado como heraldo, abriendo el camino al gran rey y proclamando que el reino de Dios se ha acercado.
y que todos debieran arrepentirse para entrar dentro de ese reino. Eso hizo Juan. A pesar del problema, por eso es que fue encarcelado, luego degollado. Él era fiel, no le importó el peligro, sino más bien fue fiel a proclamar ese mensaje. Juan nos da el ejemplo, y así ha sido a través de este Juan todas las edades hasta nuestros días. Actualmente muchos están encarcelados, muchos han sido asesinados. ¿Por qué? Porque esos siervos han sido fieles a pesar del peligro. Juan no cambió el mensaje de Dios para congraciarse con sus oyentes y buscar los aplausos de los que escuchaban o buscando el dinero. Juan nunca adulteró el mensaje de Dios, ajustando de acuerdo a la gente que creía, sino que fue fiel. No solamente Juan, antes de él, como muchos otros profetas que fueron encarcelados, asesinados y otras cosas más que podemos decir. Nosotros actualmente debemos ser también fieles al mensaje que Dios nos ha dado y decirle a la gente: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En tercer lugar, tenemos que proclamar, como lo hizo el mismo Cristo, proclamado por Cristo con una resolución firme, una sabiduría de parte de Dios. Este evangelio ha sido proclamado por Cristo mismo. Marcos nos relata que Jesús va a Galilea a proclamar ese mensaje, el don gratuito de Dios para los hombres. Nos presenta el evangelio de que cuando Jesús llega a la sinagoga en su pueblo, se levanta y dice que le entregaron la palabra de Dios, el rollo, leyó, ¿y qué dijo? Hoy, delante de ustedes, delante de sus ojos, se ha cumplido, porque Dios me ha ungido para proclamar las buenas nuevas, dar vista a los ciegos, dar oído a los sordos, a los cojos caminar. Sí, pero la gente, queridos hermanos y hermanas, desgraciadamente no creen. Y entonces, cuando Jesús va a Galilea, predica la palabra de Dios y empieza su ministerio. El Señor se dirige de Judea a Galilea para cumplir su misión. Vemos aquí el Señor usando mucha sabiduría, cumpliendo como nos dice el apóstol Pedro, de exhortar cuando escribe de que debemos ser sabios. Sí, la sabiduría no de este mundo. Pedir a Dios que nos dé la sabiduría para llevar esas buenas nuevas. Pidamos a Dios esa sabiduría para hablar, para actuar ante los problemas
y las necesidades de este mundo. El evangelio en verdad muchas veces ofende. ¿A quién ofende? Cuando el predicador o el que lleva el mensaje o el mensajero dice las verdades a las personas, como Juan, que tú no debieras casarte con tal fulano, que no debieras estar en adulterio, no debiera estar robando a la gente, no debiera estar engañando. Y eso no les gusta a aquellos que escuchan ese mensaje. Así que es importante de que nosotros seamos fieles a la prédica y el mensaje y no cambiar, porque debemos demostrar que a pesar de todo lo que somos, decirle, proclamar ese evangelio, que el perdón de pecados en Cristo es posible. Pero ¿cómo? Debemos arrepentirnos. Sin el arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Todos los siervos proclamaron y fueron fieles. El mismo Jesús, propio Hijo de Dios, proclama ese mensaje. Por eso en Hebreos nos dice que Dios ha hablado muchas veces, muchas maneras. En este último tiempo habló por su propio Hijo. Luego también tenemos el reino de Dios. En segundo lugar, podemos decir que el llamado de Dios es creer en el evangelio del reino de Dios. Y el reino de los cielos que relata Mateo, aunque algunos piensan que es diferente porque él habla, Mateo, el reino de los cielos, pero es otro ángulo de ver, y está hablando tanto Mateo como Marcos. Marcos dice el reino de Dios, Mateo dice el reino de los cielos. Es lo mismo dicho en otras palabras. Hay verdades que tenemos que resaltar en ese mensaje, que Dios es el Rey soberano y eternamente. Y siempre siempre ha sido y será nuestro Dios el Rey soberano. Siempre ha gobernado y siempre lo hará. Y dice ahora, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Luego encontramos allí cuando Jesucristo mismo dice, el tiempo se ha cumplido. Jesús dice, ya es tiempo, que ha cumplido, que la promesa de Dios ya es una realidad. Porque todo lo que Dios promete, Él cumple. Se cumplió la promesa de que Él iba a enviar un heraldo. Y vino su heraldo. Y así podemos ver varios textos. En Isaías 9:1-2, Isaías 43:5, Isaías 42:1-4, capítulo 60, versículos 1-3, Gálatas, el apóstol Pablo nos habla de 4:4. Es el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios en Cristo. Por eso el Señor dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya ha venido el reino de Dios. Ahora se está manifestando
El reino de Dios empieza a manifestar en el corazón de muchas maneras de aquellas personas que han creído en ese evangelio, como él dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Esta se manifestó en la predicación, en el perdón de pecados, también en sanidades y en señales hechos por el mismo Señor Jesucristo. Y finalmente, en la muerte de él mismo allá en la cruz y su resurrección. Como dice Pablo, sin la resurrección, vana es nuestra fe. Como muchos discípulos de Jesús en aquel tiempo creyeron porque como había muerto, dice, toda la esperanza que nosotros teníamos, ahora ha muerto. Pero gracias que Jesús se quedó solamente 3 días en la tumba y se levantó y ahora la tumba de él está vacía. Se manifiesta el reino de Dios cuando aquellos que creen, arrepentidos y se han arrepentido y creyeron en el evangelio, empieza a manifestarse ese reino en esas personas que abandonan sus pecados y luego llegan a vivir o viven de acuerdo a lo que Dios dice. Viven estas personas, nosotros como creyentes, bajo el gobierno soberano de Dios. Este es el reino de Dios. Saben, como nosotros, los que hemos creído en el evangelio, sabemos que hemos sido perdonados y hemos experimentado la salvación de Dios de una manera personal. Desde la venida de Cristo hasta ahora, entonces se ha estado manifestando el reino de Dios en los corazones de cada uno de nosotros, sus hijos. Se está desarrollando ahora en plenitud. El reino de Dios se ha acercado y se está desarrollando ahora mismo. Un día, cuando el Señor mismo venga por nosotros, se cumplirá total y completamente. Entonces será castigado toda maldad, Dios trayendo a su reino toda la justicia y la paz eterna que Él promete. Este desarrollo, queridos hermanos y hermanas, se da a través de su iglesia, la iglesia fundamentada en Cristo, no cualquier iglesia. Una iglesia que no fundamenta en Cristo no tiene nada que ver. Cristo es el fundamento. Como él dijo, él es la piedra viva, la piedra que los edificadores habían desechado. Él reinará para siempre con nosotros, los que hemos creído en ese reino. Querido oyente, tú tienes el privilegio, perteneces a ese reino. ¿Es Cristo quien gobierna tu vida? Todos tus deseos están controlados por Él. Si no, todavía no eres realmente hijo de Dios. Como verdaderos hijos de Dios, debemos entonces, en tercer lugar, vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice, es vivir como verdaderos hijos
de Dios, cuando vamos en cualquier lado del mundo, la gente puede ver, este es panameño, por su modo de hablar. Este es de otras regiones, por su modo de hablar aquí como en Panamá. Ah, tú eres de Chiriquí, oh, chiricano, por la manera de hablar. Así debe ser nuestra vida cristiana, nuestro modo de actuar, nuestro modo de hablar, nuestro modo de ser, porque hemos experimentado el arrepentimiento. El arrepentimiento significa dejar la vida que llevábamos, una nueva vida. El arrepentimiento significa experimentar la conversión. Arrepentimiento significa experimentar la fe, que llegamos a creer en nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, y que hemos experimentado a través de nuestra vida, y la gente ve que verdaderamente este es diferente. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. En conclusión, convertíos y creer en el Evangelio es el mensaje del Señor Jesús para los suyos, dado por él mismo, y debe ser transmitido por toda y cada uno de sus hijos. Es imposible vivir en el poder del Evangelio, queridos hermanos y amigos, y los que me escuchan, si no hay arrepentimiento y un cambio radical en sus vidas, sin creer y descansar en las promesas de Cristo. Y por su gracia hemos sido hechos hijos de Dios. La vida cristiana, desde el principio a fin, implica arrepentimiento y fe, una obra de Dios de principio a fin, hasta nuestra vida cuando Él venga por nosotros a buscarnos. Es una obra de Dios que podemos descansar, que es una obra perfecta, completa, y efectivamente se hará en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes, y da valor para vivir para la gloria de nuestro Dios. Y eso lo estamos experimentando. Amén. Gracias a Dios. Que las vidas que vivían en pecado, cuando hay arrepentimiento, se nota el cambio. Como Zaqueo, se levanta y dice: si he robado, daré 4 veces más. Se arrepiente y luego demuestra ese arrepentimiento. Así es la vida cristiana. Cuando dice que ha aceptado a Cristo, hay cambio. Y demuestra ese cambio en su vida. Como dijo Cristo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Querido amigo, amiga, si usted no ha creído en el Evangelio, crea ahora. Él, nuestro Dios, cambiará su vida, y con la ayuda de Él podrás vivir una nueva vida, una vida diferente, una vida victoriosa. Que así sea. Amén. Señor, en este día queremos darte las infinitas gracias por esas buenas nuevas que nuestro Padre Celestial trajo a este mundo. La predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, y te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que tú nos ayudes para vivir una vida para tu gloria y honra. Y los que están a nuestro alrededor puedan darse cuenta de que somos
una nueva persona, porque creemos en ti, Señor, en las buenas nuevas, en ese evangelio. En Cristo Jesús. Amén.